Canal 13 Cable y Nuevo Extremo presentan Tertulia. En la zona misma. ¿Quién fue ese? Carlos Roitag, el de pantalón corto, historia de pantalón largo. Es un escritor graciosísimo, ameno. Carlos. De primera. ¿El joven Laurel también? Sí. Ahora, lo malo del caso es que de pronto fallece un escritor tan fino y tan del agrado de quien quiera pasar un rato grato leyendo. Y no se reeditan más. No, pues es que en Chile reeditar una obra es casi pecado mortal. En circunstancias de que él es un escritor y que tiene una facultad que es muy escasa y que es muy necesaria, sobre todo hoy día, con la competencia de los medios audiovisuales. Oye, que él hace lectores, entretiene a los muchachos, a los jóvenes. Es entretenido, es divertido. Sí. Entonces, eso es algo que debiera exaltarse de Carlos quisiera, Roitagle y con la venia editarlo. de sus señorías, comenzar nuestras dilectas divagaciones. Tú te mejoraste, perdón que te interrumpa, porque te noto un poco afiebrado. Estoy en plena convalecencia. Lo noto yo un poco afiebrado, tengan cuidado con lo que él diga, no le hagan mucho cuando caso. está resfriada pide disculpen. Bueno, con un tema político, contingente, de Chile, de Santiago, del centro. Cuando la semana pasada comenzaron a ocurrir todos estos desaguisados por la candidatura de X o de Y o de Z a la alcaldía de Santiago, el dirigente de un partido político importante, que la verdad que no tengo idea cómo se llama ni de qué partido es, pues no interesa, haciendo una comparación con la negociación que se habría logrado para el asunto de un candidato que se bajara para que se encaramara a otro, recordó que de los balcones de La Moneda, don Arturo Alessandri Palma hablaba y a la muchedumbre entusiasmadísima le lanzaba su abrigo, pero el abrigo no era de él, era de otra persona. De don Cornelio Saavedra, para ser más exacto. Yo quisiera decirle a este caballero que dijo esto, que no fue de los balcones de La Moneda, sino que de su casa particular que estaba en la Alameda, porque él era candidato. Y el que tiraba era de don Cornelio Saavedra. Y después tiraba los de tu papá. Sí, deja siempre alguno aquí. Pero si ahí está célebre la famosa anécdota con el obispo Edwards. Era obispo castense Edwards, y un día fue a ver a don Arturo, y don Arturo ostentosamente le dijo: el anillo del obispo se llama esposa. Monseñor, deje besarle su esposa. Entonces, permítame besarle a su esposa. Y Edward le contestó: don Arturo, ¿desde cuándo usted pide permiso para besar esposas ajenas? No, Don Arturo, cuando era presidente del Senado, era bastante amigo de Monseñor Caro. Y lo iba a ver cuando Monseñor Caro vivía ahí frente a la Merced. ¿Cómo duerme usted, eminencia? Yo duermo de corrido 9, 10 horas. ¿Y usted, senador, cómo anda? Yo, a ver, hay noches que no pego los ojos. Le como se Caro. Todo esto es problema de conciencia. Me pegó el trancacazo. ¿Tú conociste a Monseñor Caro? Yo lo vi muerto. No, yo no. Yo dirigí ese viaje, ese viaje. Yo lo dirigí, pues. Y además tú dirigiste el regreso, Monseñor Caro, del cónclave, pocos días antes de morirse. Claro, eso fue en el estadio. Claro. Pero cuando murió Monseñor Caro, mi mujer, por ejemplo... descubierto lo llevaron, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, estaba en la vereda del frente, había un grupo y estaba ahí la María Eugenia, y yo la miraba en la ventana. En la pieza de Monseñor Caro, agónico, habían 2 monjas enfermeras, estaba Monseñor Tagle, Monseñor fue salida de su secretario. don Eduardo Lecur, Santiago Brurón, Monseñor Fresno, que era curita nomás, y yo, que tus manos besas.
ahí supimos que como era vegetariano, Monseñor Caro, no consumía alcohol, pero necesitaban para subirle la presión o para afirmarle la presión que tomara whisky. Y se lo daban en una botella con etiqueta de Petricio. Y se lo daban como la colonia. Y se lo daban en cuchara. Entonces él se podía pencar 14 cucharadas de whisky. Qué remedio tan interesante, mira, un calorcito como por las piernas. Pero si a propósito del Caro, un día lo fue a ver don Arturo Alessandri. Esto fue testigo de mi papá, que acompañó a don Arturo en la visita. Y en la mitad de la conversación don Arturo le dijo: mire, monseñor, usted todavía está convencido de la opinión que tenía tan mala de los masones cuando usted escribió el libro ese describiendo el velo por allá descorriendo el velo por allá por el año 1915. ¿Sigue pensando igual de los masones? No, don Arturo, le dijo, he cambiado de opinión. Pero entonces, ¿por qué escribió el libro? Peor. Lo escribí, don Arturo, porque en la época en que yo escribí el libro, al único masón que conocía era usted. Fíjate que este caballero ha dejado una fama, bueno, después que una gran personalidad se muere, se transforma un poco mítico, como todo Dios Padre de la Palestina. Exacto. Tenía fama de ser un hombre muy bondadoso y cosas así. La verdad es que el cardenal Caro era un hombre muy firme, muy fuerte y muy enérgico y muy duro. Así no es. era un hombre de blandenguerías, ¿no? Ya, por ejemplo, yo he sido testigo, perdón, ha muerto ya, cómo corregía. Y no. Y yo creo que eso es bueno, porque la iglesia ha perdido un poco eso. Y eso es bueno de repente que a uno le corrijan bien, sobre todo cuando metió la pata. Mientras agonizaba Monseñor Caro, llegó del campo a verlo un hermano de él, que era idéntico, debe haber sido gemelo, mellizo, no sé. Y ya se comenzó a golpear mucha gente en la vereda del frente, ya se Teatro Rex, que estaba a la vuelta. El Rex. Y cada vez que salía el hermano de Monseñor Caro, la gente, para demostrarle su adhesión, lo aplaudía. Entonces eran ovaciones. Fíjate que el aplauso ha ido perdiendo su impronta esencial. Por ejemplo, hoy día todos los muertos famosos los aplauden. A quienes se aplaudía Y a muertos. los no famosos también. Bueno, a quienes se aplaudían en mis años mozos, eran los hombres de teatro. Cuando moría un actor, moría una actriz, eso es coherente. moría un escenógrafo. Me acuerdo en el municipal, yo estaba haciendo los Higgins del Claudio Rego, y murió Fusco, el jefe de las luces municipal. Y cuando dimos la noticia, se juntó todo el elenco y todo el mundo le dio un aplauso. Pero a la gente del teatro. Claro. Fíjate, tú que conociste bien al cardenal Caro, confírmame si es verdad. Dicen que cuando le recibió la indicación de que el Papa lo iba a hacer cardenal, fue cuando por primera vez se abrió el colegio cardenalicio, porque Pío XII nombró después de la Segunda Guerra Mundial a chinos, japoneses y latinoamericanos. ¿No? El cardenal parece que no había andado nunca en un avión, había andado en barco, ¿no? Había ido en barco. Entonces, y su secretario, que es el que me confirmó a mí, Monseñor Joaquín Fuenzalía Morandé, Alto, muy buena persona. Para que no Muy se buena le persona. cayera. bueno, con los cachuchazos también, porque era muy fuerte pero los pegaba. Sí, cuando le molestaba, pegaba cachuchazos. Bueno. Y vos dicen que el cardenal le habría dicho a Monseñor Fuenzalía: mire, padre, o no sé cómo le habrá dicho, preparemos comida para el viaje. Y en un canastito, según dice Monseñor Fuenzalía, subió con un pollo cocido, huevos duros y pan amasado. Como yendo a Cartagena, iba a Cartagena. Como a Cartagena. Y el caballero no sabía de aviones, nada. A mí me lo contaron así. Debe haber sido cierto. Qué cosa más rara, ¿no? Monseñor Caro, ¿por qué llego a esta historia? Que creo que es la cosa más increíble que he visto en mi vida. A mí en la universidad siempre me encargaban que me hiciera cargo del Día de San Pedro, del Día del Pontificado, que consistía en una pieza de teatro corta, un coro y el discurso de un embajador católico, que lo más exótico era que era el japonés, porque el japonés era católico. Don Agustín Canallanas. Canallanas. Bueno, de los canallanas de Tokio. Es que tiene que haber sido muy canallano para haber dejado el sintoísmo personal. Había estado Estoy contigo. gravemente enfermo, Monseñor Caro. Así que no se estimaba ni se contaba con que asistiera al acto.
en que estaba el presidente de la República, don Mario González Videla, con su señora, en el palco presidencial. A todo esto se sintió bien Monseñor Caro y fue. Y don Gabriel, por cierto, que inmediatamente lo sentó al lado de él. En eso, el teatro que estaba bote a bote, alguien miró para arriba y lo vieron. Y fue espantoso. La reacción de la gente era como una visión, era un milagro, era Fátima. Era una imagen extraordinaria. Salvaje, pero sí, para la gente ver ahí a Monseñor Caro cuando sabían que no iba a ir. Alguien me dice, mira, ponle un micrófono. Rápidamente le colocamos un micrófono. Y habló Monseñor Caro. Yo, no voy a quitarle. No, ya al final me canso. Digo la verdad, digo no. Debo darle gracias a Dios por estar vivo. Cuando asumí el arzobispado de Santiago, asumí la presidencia de la República, un radical, masón. Se hablaba de grandes problemas para la iglesia, de un futuro incierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pasó nada. Hicimos un congreso eucarístico, Dios se acordó de él y se lo llevó. Vino después un Juan Antonio Ríos Morales. Dicen que mucho más masón que don Pedro Aguirre Cerda. Y que con ese sí que era terrible. Y la señora también era muy comecura. No como la señora Juanita, que esa nos ayudaba. Era muy piadosa. La verdad que no tuvimos ningún problema con don Juan Antonio Ríos. Pero Dios se acordó de él y se lo llevó. Matar a ese presidente. Surge un tercer Congreso. presidente radical y matón aquí presente, a quien le agradezco su hospitalidad en este hermoso palco. No hemos tenido ningún problema. Ya todo Gabriel González se acordó de mí. Y Monseñor Caro tenía un modo de hablar que era estando de pie sin pinar. ¿Te acuerdas? Bueno, ustedes que son de... Así hablábamos, señor Caro. Oye, pero yo vi eso. Qué cosa tan linda, maravillosa. ¿Tú te acuerdas que la familia Domeico, en la calle Cueto, sí, claro, hacían las representaciones? Claro. Bueno, mi casa, la primera casa que yo me acuerdo, era en la calle Cueto, cercano a la de los Domeico, de don Ciro Salazar, que era casada con la señora Anita Domeico. Muy bien, con la Anita Domeico. Y que se hacía el 24 de diciembre una representación de la Navidad preciosa, con los personajes actuando, y era largo. Yo participé más de alguna vez con la Anita Domeico. Yo el primer recuerdo que tengo, va más atrás, debo haber tenido unos 5 años, 6 años, es cuando llegó el señor Caro. Como era chiquitito y andaba en esa época con una capa colorada, eso me quedó grabado. Baja de un auto, porque nosotros éramos vecinos, así que nos habían invitado a ver este espectáculo. Qué lindo era eso. Bonito. Era la representación como un auto sacramental, más o menos. Que lo hacían en los jardines de la casa. No, gracias. No, ¿viste el cafecito? No, yo no sé si ustedes habrán notado que yo vengo muy preocupado. ¿Qué pasa? Muy preocupado. El caballo era Pegaso y se le voló. Tiene que ver con vuelo, Germán, pero no justamente el caballo. El caballo era Pegaso y se le pegó. Voy a dejar lo que está pasando con ese caballo para otra noche, porque lo que hoy día me aqueja, que en esta oportunidad me tiene muy mortificado, es un problema que mañana va a aparecer, según me lo dijo la Jean Mansfield, que me llamó por teléfono. Ella está viviendo en Nueva York. Y ella junto con la Kim Novak fueron las que tuvieron la gentileza de realizar o hacer posible la clonación de mi gallina de la Coca Hermitage. Entonces, ellas se encargaron de eso allá. Perdón, alguien nos preguntaba por escrito cómo se llama la gallina. ¿Cómo se llama la Coca gallina? Hermitage. Coca Hermitage. La Coca Hermitage. Viuda de Rosaco. Que ha sido clonada, ¿no?, por mis amigas Jane Mansfield y la Kim Novak. Entonces me llamó la Jane Mansfield y me dijo, mira, ha pasado lo siguiente, que va a aparecer en todos los diarios ya mañana. Ya están los diarios de la tarde en Nueva York, tenemos más o menos la misma hora nosotros con Nueva York. Y ya apareció esta noticia, y que consiste en lo siguiente. Ellas llevaron a la Coca Hermitage para que pudiera criarse en observación, puesto que era una gallina que estaba clonada. La llevaron al zoológico. Y en el zoológico, la Coca Hermitage... ¿La soltaron con los cocodrilos? No, la Coca Hermitage, que era muy... que su madre era muy depravada, parece que ella heredó algo de esta condición.
irrefrenable. Y ella se fijó en un cóndor que hay en el zoológico de Brooklyn, el que tiene además una jaula enorme en la cual hasta puede volar, por lo menos puede planear un poco allí, ese cóndor. Se ha enamorado del cóndor. ¿Se enamoró ella del cóndor? Ella y el cóndor de ella. Y el cóndor de ella. Entonces, primero, a lo lejos algo se habrán dicho, algún requiebro, él a ella. El caso es que lograron ellos dos escaparse de sus jaulas y se fueron volando en un vuelo amatorio muy escandaloso, me dice la... Pero la gallina, ¿cómo volaba? La llevaban a remolque. Claro, eso es justamente lo que pareció de un exceso de sensualidad aérea, que este cóndor se llevara abrazada de esa manera a la coca Hermes. Ella ayudaba un poco porque aleteaba, porque las gallinas pueden elevarse con su aleteo. Logran mantenerse. El peso de los huevos. Claro. Entonces, ellos se fueron volando y pasaron volando por el edificio Chrysler. Por Dios, qué altura. Y fueron entonces observados por los servicios de inteligencia del FBI, que inmediatamente se temió una acción de carácter terrorista en Nueva York. Y siguieron volando de esta situación amatoria bastante escandalosa e impúdica por los cielos de Nueva York, han llegado al Empire State. En la misma curva donde estuvo King Kong, donde agarraba los aviones. Donde agarraba los aviones. Claro que agarraba los aviones. Ahí, entonces me dice ella, la programación en todo Nueva York, no te puedo contar más, me dijo al teléfono, porque esto está aconteciendo, ya va a aparecer en los diarios en la tarde en Nueva York, mañana en el Mercurio, la primera plana va a estar esto. Pues están acercándose helicópteros, aviones, y es capaz que maten a la coca Hermitage, pensando que puede llevar una carga explosiva o algo de eso. Por eso estoy muy preocupado, porque me decía Mila Kim Novak, ¿quién me llamó? ¿La Jane Mansfield o la...? La Jane Mansfield. La Jane Mansfield. Entonces la Jane Mansfield me decía, ella fue la que sacó pecho. Ella fue la que... Ella me decía, no tenemos ninguna noticia, pero lo más posible es que tengan que eliminar a este par de aves por esta peligrosidad que ellos creen que pueden representar. ¡Qué barbaridad! Comprenderán ustedes... En el caso de yo le hago responsa. Ya, le voy a agradecer mucho porque yo como arriano, semi-arriano, eso ya me acerca un poco. Cóndor chileno en zoológico extranjero. Exactamente. Cuando estuvo becado por la BBC en plena guerra mundial, un gran actor chileno, Emilio Martínez, del Experimental, del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, supo que el cóndor lo iban a matar junto a otros animales porque no había cómo darles alimento. Esto en plena batalla de Londres, año 40, 41. Y Emilio Martínez, mientras estuvo en Londres, la mitad de la comida que él le daban se la llevaba al cóndor. Mira tú qué bonito. Tiene que haberle dado algo afrodisíaco porque es el cóndor que fue detrás de la coca Hermitage. Puede ser este descendiente ciertamente de Exactamente. Qué barbaridad. No sé si esa barbaridad ocurre siempre. A propósito de algunas cosas. A propósito de algunas cosas que quería decirle. El otro día se hicieron los funerales de la misa aquí en Santiago correspondiente al fallecimiento del doctor Jaime Barros Pérez Cotapo, que como ustedes saben fue senador comunista del 61 al 69. Un gran médico, y a pesar de que difiero por supuesto de sus ideas políticas, era un hombre de gran calidad humana. Sí, mucho sentido al amor a los pobres, ejercía la medicina enorme, atendía a los pobres y todo. Después al final de su periodo tuvo algunas dificultades con el Partido Comunista y creo que fue expulsado del Partido Comunista. Después fue el año 73 fue relegado a Arica y allí volvió al Partido Comunista. Era un hombre bastante simpático y un hombre de gran cultura y gran sentido humano. Pero era un hombre totalmente paradojal de sus cosas. Yo me recuerdo que una vez se rendía homenaje a España. Estaba presente el ministro de Información de Franco y el embajador de España, que era embajador franquista. Y pronuncia un gran discurso el doctor Barros. Y al final termina,
¡Viva España! ¡Viva la República! Delante, claro, se le salió exactamente, pero era un hombre que realmente tenía un sentido humano y una simpatía. Mis padres lo querían mucho, así que yo aprovecho de rendirle homenaje aquí. En esa época la Embajada de España estaba en la Avenida República. Estaba en la Avenida República, exactamente. Y lo otro que quería decir muy brevemente es lo siguiente. Era el Perú también. Asistí el otro día a una verdadera fiesta del espíritu. Escuchamos la grabación de la cantata del Laja de Roberto Escobar Bach. Roberto Escobar no se le conoce mucho, especialmente por ser ensayista y por ser filósofo, también por ser músico. Pero en realidad la calidad musical de Escobar es muy superior a lo que nosotros conocemos. Y desgraciadamente, en gran parte... No, ya te voy a decir ya. Desgraciadamente, Escobar como músico no es profeta en su tierra. Porque aquí en Chile, esa cantata del Laja que él compuso en Concepción en el año 1963 jamás ha sido estrenada. Sin embargo, a mediados de marzo fue estrenada en la Catedral de Düsseldorf, en Alemania, para inaugurar los 50 años del órgano de esa catedral. Asistieron 4 o 5 mil personas. Y solo 3 obras se ejecutaron. Una de Dvorak, imagínense la categoría, la otra es Poulenc, la categoría, y la otra de Escobar. Un éxito rotundo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió el 15 de marzo. Y hará una semana atrás nosotros escuchamos en una reunión privada la grabación de esta cantata, que es realmente una maravilla, fundada en 4 poemas. Uno de Rosa Cruchaga, chilena, el otro de Gabriela Mistral, de Juan Ramón Jiménez y de Garcilaso de la Vega. Pero realmente una cosa conmovedoramente hermosa. Oye, Escobar es filósofo. Escobar es un hombre de primera categoría. Es una persona excepcional, además de tener una simpatía, pero contagiosa. Gran tipo. Oye, Es un escritor y un conocedor, porque hay algo que tiene que ver de pronto con la manera de ser del chileno, no con la manera de ser nuestra. Y Escobar ha hecho estudios sobre esto. Tiene ensayos, los subsolianos. La teoría del chileno. Que la teoría del chileno. Los chilenos, sí. Entonces, es muy interesante leer eso, porque cuando uno pertenece a una comunidad, le cuesta mucho verse desde fuera. Uno empieza a verse desde fuera cuando empieza a viajar. Imposible verse. Ahí como que más o menos uno dice, ve, esta característica la tengo y no me había dado cuenta. Y lo tienen todos, y la tienen todos, ¿no? Esas expresiones más o menos que son muy auténticas nuestras y muy diferenciadas de otros, porque si no, no hay una afiliación. Para probar lo tuyo en forma empírica, yo no hablo inglés, ni hablo alemán, ni hablo italiano, ni hablo ruso, ni hablo japonés. Pero soy capaz de imitar cómo hablan los rusos. Absolobia si freste a la... Ya, lógico. Pero eso ya parecía un ruso comunista. Sí, claro. Eso es preconciliar. Preconciliar. Espérate. Estamos en Londres en una trattoria italiana. Porque es grande, cuando tú no hablas un idioma, lo ideal es hablar el idioma de otro país, porque ahí el caos absoluto. Exacto. Entonces fuimos a la cosa italiana, pues no hablábamos inglés. Y presentan a un guitarrista, cantante, como español. Y comenzó a imitar el habla castellana, así como yo acabo de tratar de imitar el habla rusa. Suena. Nada. No funciona. No es cierto. No funciona. Porque tú puedes decir, ich spreche alemán. Y a mí da la impresión en algunos tramos del sonido de nuestra lengua que de pronto se parece un poco al japonés, ¿no? ¿Cómo está usted? Claro. Sí. Tito está, claro, es claro. En la apócope ahí. Como uno de los altos dirigentes del Canacas, Estado canacas. español, cuando llegaron a Chile a 40 o 50 años, tuvo que ir a una tienda a ver un señor también de la patria de ellos para unos negocios. Y llega alguien y le dice, Tito está. ¿Cómo? Tito está. Tito está, claro. Tito está. Significa Está Tito Tito. está o está Tito, Tito. claro. Tito está, Tito está. La apócope es muy raro, ¿no? Es raro. Ahora, es una lengua que desde Por eso que fuera- tenemos una geisha, pues. tú has estado tiempos Una largos geisha. afuera. Y entonces uno empieza a apreciar que el castellano
es tremendamente viril, es torrentoso, es caudaloso, ¿no? Es un idioma bello. Y ahí es donde conviene empezar a leer de pronto en voz alta algunos tramos del Quijote, para escuchar, digamos, este caudal que tiene el castellano. La gente dice que el Quijote es aburrido porque yo creo que no lo entienden. O a lo mejor está puesto para que se lea en un momento que no está preparado el chiquillo. Sí, yo Porque creo leer que sí. el Quijote a los 16 años es difícil. Difícil. Sí. Porque emocionalmente uno no está preparado. Difícil. Mira, Luis Eugenio, esto nos trae a un tema, bueno, ya se está haciendo con el Quijote lo que habría que hacer con las grandes obras de la lengua nuestra, para los niños, para los grados inferiores de los colegios, que es simplemente reducirlas. Claro. Yo no sé si trajen una oportunidad. Hubo. Yo cuando estaba en el colegio había el Quijote. Larousse. Claro, El y Larousse. la colección Billy que te tenías Claro. Tenía. como Eso es 120 fundamental, porque libros. si en Alemania, en Estados Unidos, en Europa y Estados Unidos, las obras fundamentales de la cultura de una nación, de una comunidad, son todas reducidas. Entonces el niño de Inglaterra empieza leyendo un Oliver Twist o un David niño. Copperfield así, porque ahí está la acción, que es lo que lo va a traer al niño. Toda la la acción, razón. la aventura. Ahora, el Quijote, respecto de la percepción que tú has dado, en realidad es una obra que uno la va entendiendo por su sabiduría a medida que uno también va aprendiendo madurando de la vida. Y uno va creciendo. Pero antes de eso, el Quijote es el personaje, es un delirante absoluto, Sí, es claro. un loco muy entretenido y muy divertido. Entonces yo pienso que hay que empezar que a los jóvenes, si no lo podemos reducir ya como una ley educacional, el Quijote a pocas páginas, digamos, para que empiece el niño a entrar en los primeros pasos con el Quijote. Sí, una selección. Habría que levantarle la selección diciendo que realmente es un libro volado, es un libro delirante, Y es eso un le libro puede divertido, es un entusiasmar. libro cómico, es un libro alegre. Y además se les pueden leer algunas lecturas, algunos capítulos. Por cierto. En realidad, por ejemplo, los consejos que Don Quijote le da a Sancho Sancho Panza. son un tratado de derecho político. Sancho, absoluto. no comas ajos y cebollas, no vayan a captar por el olor tu villanía. Yo en un clásico universitario diurno hice la parodia de los consejos que el Quijote le da a Sancho cuando se va A la ínsula Barataria. a la ínsula Baratavia. Entonces, un poco exactamente según Cervantes, pero de pronto habían cosas según Becker. Y tú has de saber, Sancho amado, Cerker. que entre un pariente y un amigo siempre prefiere al pariente. Que esa era la tesis de don Carlos Ibáñez. Estaba don Carlos, el presidente de la República, por Dios que nos reímos. A este le tocó auto, al otro le tocó Pero embajada. pero qué linda la frase. Y estos consejos que te daré, Sancho, te van a servir mucho para que puedas salir a buen parto de la preñez de tu gobierno. Porque no te olvides que los grandes cargos y dignidades no son otra cosa que un golfo profundo de confusiones. Qué cosa tan Es un linda. agrado el buen castellano, ¿no? Ahora, yo traje, y fíjate tú cómo, pero tú ibas a leer algo antes, ¿o no? Sí, quería Porque yo mostrar quiero- qué quiero gozado leyendo a Enrique Gutenberg. Ah, claro. No, Es que todas las historias y todas las cosas las cuenta con un cariño, con una propiedad, con un conocimiento notable. Claro. Ya que hablamos de política al comienzo de este programa, ¿Y por qué cuando tú dices hablamos de política siempre te diriges a mí? ¿Por qué no te porque tú diriges a fuiste él? diputado, pues, Pero de todas maneras. y 5 hechos. 5 hechos. ¿Seguro? Bonito, bueno. Seguro, ¿eh? Seguro, pues. Cohecho. Yo lo te que- absuelvo después. Oye, aquí de pronto, cuando Chile se ve abocado a lo que algunos presidentes llamaron camisa de 11 varas, cuando Francia nos quiso entregar la mitad de su imperio polinésico y Chile lo aceptó. No Bueno, aceptó. según Bunster, dice algo aquí que lo voy a leer porque yo creo que es la quilla de toda La quilla. campaña política si quiere tener éxito. A un pueblo joven hay que entregarle espejismo, motivaciones y sueños. ¿Cómo es posible que el programa de trabajo habitual de nuestros gobiernos se reduzca tan solo a lo primario, a construir escuelitas y casitas para los pobres, a ampliar las redes de agua potable o solucionar problemas gremiales, a reajustar los sueldos y las jubilaciones?
¿Cómo es posible que la clase dirigente, los estadistas, los líderes políticos, los empresarios y la intelectualidad no sean capaces de abrirle a la juventud horizontes que estimulen su imaginación, su nacionalismo y su espíritu de aventura? Hacer casita y ampliar el agua potable. Eso y lo otro. Claro, yo no estoy de acuerdo con esa, desde luego con la forma tan categórica y excluyente con que se manifiesta esa opinión, ¿no? Claro que esto lo dice en la página 193, porque la vida nos ha avanzado. Porque yo pienso que, no es que si lo pensara yo no tendría mayor gravitación, pero las utopías le han hecho muy mal de pronto al ser humano. Lo que pasa es que es el rasgo poético eso. El rasgo poético. Oye, pero a propósito de eso y queriendo acotar una cosita muy chiquitita respecto de lo que dijiste tú sobre Jaime Barros, ¿no? Yo fui el que dije la misa. ¿Ah, tú? Yo la dije, porque ¿cómo le vas a decir una misa comunista? Me dijeron algunos. Bueno, por una razón fundamental. Primero, porque la familia de Jaime Barros y yo hemos sido amigos toda la vida. Y en segundo lugar, porque cualquiera haya sido su posición, la Iglesia Católica tiene la amplitud de acogerlo y pedirle a Dios por su descanso. Pero, ¿qué es lo que más me gustó? Tiene la misión, incluso. Lo que más me gustó de Jaime, consecuente hasta el final y en todo. En todo. Lo que él entendió como su misión en la vida. Porque probablemente tuvo fallas y algunas fuertes. Pero él entendió su misión en la vida. Y el día que se estaba muriendo, él dijo, yo no puedo tener signos religiosos porque no los creo. Y quiero ser enterrado en un nicho de pobre en Arica. No en la tumba de su familia, la familia de los Barros, que está aquí en Santiago, la de don Ambrosio Barros Moreira, ¿no? O sea, esa consecuencia, por muy comunista, por muy... Yo cuando la veo, la admiro por sobre todas las cosas. Porque la inmensa mayoría de los hombres públicos se les olvida. De repente tú ves a gente que tuvo en su pasado político unas defensas extraordinarias sobre tales y tales casos, y hoy día son convertidos en unos burgueses de la peor naturaleza y ricos. Claro. ¿Y de dónde pecatas meas? ¿De qué veces era? ¿De dónde pecatas meas? La sacras y no es de la sacristía. Sí, pues. Y Jaime Barros murió Jaime pobre. Barros es un hombre realmente extraordinario. Yo lo admiraba mucho al doctor Barros. Pobre. Don Carlos Casanueva, rector magnífico, como se decía en esa época, de la Universidad Católica, católico a ultranza, ayudó y le dio albergue a don Elías Laferte, Fíjate tú. dirigente del Partido Comunista, en una casita detrás del Estadio de la Católica y la parroquia de la Virgen de Fátima, que inauguró don Carlos. Ahí vivía don Elías Laferte a expensas del rector de la Universidad Católica, pero vivía como un zapatero remendón. No andaba, te fijas, en otro tipo de actividades o con otro rango. Para salvar gente de las persecuciones, bueno, nosotros podríamos, así como escribió un escritor español muy contrario al catolicismo que se llama Historia Criminal del Cristianismo, también podríamos escribir la historia maravillosa de la caridad del cristianismo. Por ejemplo, Juan XXIII, cuando era nuncio, no era nuncio, era delegado apostólico nomás, en Turquía, en Bulgaria y en esas regiones, a 5.000 niños les consiguió pasaporte y lo sacó. Oye, Luis Eugenio, estaba releyendo hace poco la historia del cristianismo de Paul Johnson y me llamó la atención ya por segunda vez el trato que le da a Pío XII. ¿no? Mal. Muy mal, o sea, lo castiga brutalmente por encontrar que su actitud fue hipócrita y cobarde en la situación del Holocausto y sus vinculaciones y sus conexiones con el Tercer Reich, y un poco el pánico de que entrara de pronto el fenómeno de la expansión nazi a tomarse el Vaticano, digamos. Esa es lo que yo pone. Creo que está equivocado ahí, porque mira, y uno recuerda muy bien en la historia, bueno, yo no era muy niño chico, pero lo he leído. Golda Meir fue a reconocer
ante Pío XII Ante lo que habían hecho en la defensa de los judíos. Asimismo también el gran rabino de Roma se convirtió al cristianismo en homenaje a esto. a Pío XII. Pero del año 62, creo que es cuando Hochschild hace el famoso obra de teatro El Vicario, ahí comenzó el asunto. Ahora Cornwall, hay un otro inglés también que ha hecho un libro sobre Pío XII. Es muy fácil mostrar una figura vacilante de un papa, pero mira, hay un diálogo que está escrito en un manual de historia de la Iglesia muy importante, que es en el año 1943, entre el Papa Pío XII y uno de los obispos alemanes, que era, me parece que el de cardenal Faulhaber. Y le dice, sé que la gente esperaría que yo grite, pero si lo hago, va a pasar lo que pasó en Holanda, claro. donde van a ser plaza pulita. Entonces, el que se diga que el Papa no lo conocía, sabía las cosas, porque lo informa la Anunciatura. ¿Qué se podía hacer ante un sistema como fue el sistema de Hitler, que no tenía consideración de ninguna especie? Entonces, a lo mejor se puede pensar Más que... la fuerza, pues no. Puede decir. Pero si hay una cosa que nadie piensa, todo el mundo considera un héroe a Schindler. Claro. Pero La Schindler lista se de inició aprovechándose económicamente de la desgracia de los judíos. Y al final, él tuvo una posición ambigua, Pero claro era que un hombre favorecía. era un hombre Y recto. y solo salvó a 1000 judíos, haciéndose el poco menos que pasarse por nazi, y sin hablar y sin criticar abiertamente, y todos aplauden. También hay que comprender que por el lado de los sacerdotes ocurría lo mismo. Había sacerdotes que protegían a muchos judíos, pero si ellos hablaban de voz alta, era mucho más peligroso. Está el caso en Budapest, en Hungría, el nuncio Angelo Rotta. Él fue llamado a conocer un caso de 1.500 a 2.000 judíos que estaban en un lager al norte de Budapest. ¿Qué es un lager? O sea, una especie de bodega en que los tenían a todos El asesinados. programa es bilingüe. Y desgraciadamente, y el jefe alemán le Bilingüe. dice, usted tiene derecho a la próxima semana a traer 50 pasaportes y le voy a entregar 50 de estas personas. Pero si usted habla una palabra, se terminó la discusión Claro. y no hay pasaporte para nadie. Y así lo hizo toda la semana y logró el nuncio Rotta salvar de los 1.500, 250 personas. Después dijeron, señor, ¿cómo no habló en voz alta? Si usted hablaba en No voz se puede, alta, no había no, salvado no, 250. Lo matan a él y a todos los En demás. cambio, los obispos holandeses, los obispos católicos holandeses, Hablaron y los hicieron aniquilaron. una declaración, pero terrible, en contra del nazismo. Resultado, al día siguiente mandaron a Auschwitz a casi la totalidad de los judíos holandeses, incluyendo a Edith Stein, que vivía en Holanda como monja. Por eso es que un día le pregunté a un rabino, le pregunté al rabino Esteban Bekasi, de origen húngaro, le pregunté, bueno, ¿qué debe hacerse en esos casos? ¿Qué es lo más válido? ¿Hablar en voz alta y exponer a la muerte a mucha gente o guardar un silencio y salvar a algunas personas? Porque la vida, aunque sean algunas personas, se trata de vida humana. Y Bekasi me contestó de forma muy sabia. Mire, me dijo, es bastante difícil tocar el tema 50 años después, porque uno se transforma en juez de hechos anteriores con criterios actuales. Bueno, Lo que tampoco importante se es podría darse hablar de la cuenta, historia siguiendo ese Lo pensamiento. importante es que hay que ponerse en el caso de la persona en aquel momento. Y ahí hay que buscar el grado de honestidad y honradez que tuvo en su procedimiento. Yo pienso que hay una... Sí, pero el bien mayor era salvarle la vida Claro, por a toda supuesto. gente. por Evidente, Dios. eso no hay dónde que... No hay Yo dónde pienso que perderse. ha habido una campaña, Campaña. desgraciadamente, yo soy muy simpatizante del pueblo judío y Bueno, reconozco somos que todos, su- por lo demás somos todos. por lo demás, claro, de ahí viene el cristianismo también. Salvo este que es palestino. No sabe. No, yo soy amigo de los palestinos también, Claro, por cierto. Porque lo de Rosasco es seudónimo. Este se llama Dabah. Qué horror. Yo creo que hay una campaña con otros intereses, que es el descrédito, desgraciadamente, de las grandes instituciones que con fallas, como la Iglesia Católica, trabajan por el bien de los demás. Y como la Iglesia Católica, a pesar de su falla, es pujante, pues te digo, en los últimos tiempos es como si toda la Iglesia fuera pedófila, Pero hay una como si cosa- todos fueran malos, como si todos fueran... Pero lo más grandioso, Luis Eugenio, de la Iglesia Católica, que es algo que yo cada día admiro más, es su capacidad no solo para perdonar al caído, sino que también para pedir perdón por sus errores. La Iglesia Católica pidió perdón con humildad, empezando el Papa para abajo, de muchos errores cometidos a lo largo de la historia.
Nadie le ha pedido perdón a la Iglesia Católica el daño que le han hecho. Nadie. También los católicos han sido objeto de muchísimas persecuciones. Y No se olviden que el tampoco- cristianismo y nació en un tampoco circo, las en el circo otras romano. Religiones, tampoco las otras religiones cristianas, yo lo digo con pena, ¿no? Han tenido la honestidad de reconocer sus errores. Por ejemplo, hay un dato, ¿no? Se han hecho estudios muy serios desde hace muchos años sobre la Inquisición. ¿Cuántos serían el número de los ajusticiados desde que funcionó la Inquisición pontificia y la Inquisición española? Según algunos datos, no llegarían a más de 15.000 personas en toda la historia. Que es terrible, ¿no? Pero no llegaría, y a lo mejor menos. En cambio, en el mundo protestante, la quemazón de brujas en el siglo XVI y en el siglo XVII, y las persecuciones religiosas de otras denominaciones, duplican y triplican. Exacto. Pero hay un pacto de silencio. Porque bueno, ya no se trata de ir a andar sacándole los pelitos, echándole pelitos a la sopa, pero se trata de que todas las instituciones fallan y de acuerdo a esos criterios de época. Pero, por ejemplo, ¿quién quemó a Miguel Servet, al gran Calvino. médico Calvino? No fue la Inquisición española. Y enseguida casos, por ejemplo, en Estados Unidos, las brujas de Salem, por ejemplo, eso es un botón de muestra. Por lo tanto, estos hechos ocurrían en todas partes, porque así es precisamente la historia. Entonces, el problema es que nosotros no podemos juzgar la historia solo con un criterio actual. Tenemos que ponernos en los casos en que se vivía. En aquella época, el factor religioso era muchas veces el factor de unidad de una nación. Por lo tanto, entraba el aspecto político, sobre todo en el caso de la Inquisición española. Los reyes católicos la consideraban indispensable para una política de unificación. Hay otra cosa que me parece, perdón que te interrumpa, es que esta separación entre el orden temporal que nosotros vivimos y gozamos, del orden espiritual, es muy nueva. Muy nuevo, exacto. Todo el mundo, desde el punto de vista política, veían la cosa en una sola cosa, en un globo. Lo que se llama el monismo político-religioso. El rey era el jefe de todo. Fíjate que el presidente de Chile, hasta la Constitución del 25, era el jefe de la religión. Todos los obispos los nombraba a través de una organización, era el presidente de la República. Los cargos importantes de la iglesia, canónigo, parroquia, visto bueno del Consejo de Estado. Y había presentaciones del Consejo de Estado para todas las dignidades de los cabildos, o sea, los canónigos principales los nombraba el presidente prácticamente. Fíjate tú, el jefe era el presidente de la República. ¿Quién nombraría a Fray Andresito, por ejemplo? Pero obispo no podría ser porque Hay una era cosa santo, pero bien no. importante, hay que destacar a lo largo de la historia de Chile que los presidentes de Chile tenían gran criterio para proponer a los obispos. Y otra cosa más, No cometían errores. los que mejores se han comportado con la iglesia han sido los que no han sido religiosos. Exactamente. Miren, vean ustedes. Porque Yo te estoy dando Paulo a ti, pues. Pero hay una cosa, Perdón, Luis Eugenio, porque Dios se ¿quiénes acuerda de ellos y se los ¿quiénes lleva? laboraron, Dice Luis que se Eugenio, acuerda de ellos. ¿quiénes laboraron para que Monseñor Caro fuera cardenal? Don Pedro Aguirre Cerda y su señora y don Juan Antonio Ríos. Claro. Que eran los, No sabía. pero igual, pero Juan Antonio Ríos era Don Pedro precisamente Aguirre, la gestión yo que creo- realizó, yo tengo- bueno, yo tengo una la opinión diferente. gestión que se realizó ya el año Siempre 1944, ustedes pueden 1945. esperar de los arrianos este tipo de actitudes características. Es que lo que pasa- con nosotros los arrianos, es que son tolerantes. todo. Oye, Luis, Dios- José Luis, hay que pensar que en todos los sectores del pensamiento se da gente de primera categoría. Por ejemplo, los santos laicos. Yo le voy a poner un ejemplo. El doctor Sotero del Río, gran maestre de la masonería, grado 33. Veamos la vida de él. Una vida completa al servicio de los demás, de los pobres. La honestidad en la política, la honestidad en el ejercicio de la profesión, en actividad que desempeñó. Su norte fue ser correcto y además atender a los pobres. Siendo ministro del Interior de don Jorge Alessandri, a las 5 de la tarde suspendía todas sus actividades para ir durante 2 horas a su oficina, a su despacho, a atender a los pobres. Don René García Valenzuela, también grado 33, gran maestro de la masonería chilena, un hombre de una bondad Hijo exquisita, de don Adeodato. Claro. Marino Pizarro. Perdón, de que mi abuela fue amiga Eso- y decía, Adeodato, muy colorado. Muy colorado. Porque en esa época ser colorado no era ser comunista, sino que ser anticlerical. En Coquimbo, por ejemplo, que después fue vicepresidente de la República, el doctor Jerónimo Méndez, radical, masón, un hombre que hizo un apostolado de eso su está función claro, de está médico. claro. Entonces, Ahora, eso, ¿sabes? en el fondo lo que encontramos en todas afirma partes. Paul Johnson con copias de documentos, de cartas, es que Pío XII tenía un miedo particular a que parte
del sacerdocio, de los eclesiásticos de poder de Alemania, hicieran una iglesia separada, cosa que suele Eso acontecer. es muy difícil afirmarlo, Ya. porque al Pero menos... sí sospecharlo. No creo yo creo que los obispos alemanes no eran nazis. Los obispos alemanes tenían simpatía, como muchos católicos tuvieron al comienzo del nazismo, porque Hitler, a pesar de que fue un ente tan malévolo, despertó un sentimiento de proudy, ¿no? de honor, de orgullo. Sí, yo era germanófilo, pero hasta los Entonces, tuétanos. eso los agarró desde un ángulo y muchos eclesiásticos, lo mismo que en Italia, fueron fascistas. Porque el fascismo aparecía como una contraposición al comunismo. Claro. Y por otro lado, el Papa Pacelli vio el comienzo de la revolución comunista. Y eso sí que lo asustó. El anuncio en Baviera, cuando vino Y la después, famosa acción de los espartacos. Entonces puede que haya tenido algo así, pero yo pienso que atribuirle... Hoy día está a la moda intelectual, ¿no es cierto? Este inglés, el último libro, Cornwell, el Papa de Hitler, que se llama, un libro que no resiste, porque tú Ahora, ves en la primera página... esta especie de costumbre nueva de pedir perdón desde un escenario y estado histórico determinado respecto de lo acontecido en otro, es una actitud de exposición pública de pronto bastante majadera, porque siguiendo el argumento que tú mismo has expuesto, en cuanto a que no es del todo posible juzgar con los ojos de hoy lo que aconteció ante personas que están sujetas a una realidad y a una presión diferente. Entonces, esto de pedir perdón por esos hechos, yo creo que no hace bien. No, es que se está pidiendo no perdón hace por hechos bien. más nuevos No, también. pero yo estoy en gran parte de acuerdo contigo. Y no con lo que se hizo. Porque Pero no en lo arriano. en los En los... Lo que pasa es que yo pienso que la intención del Papa fue, cuando mencionó una serie de actos del pasado, decir, ahí, en esa época, mucha gente no vivió el cristianismo como lo debió haber vivido. Porque si lo hubiera vivido como debió haberlo vivido, no habrían pasado las barbaridades que pasaron. Porque Correcto. nadie puede decir que es bueno cortarle la cabeza a una persona o quemarla por sus principios religiosos o por su herejía, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece a mí que faltó en estas peticiones de perdón. Yo cuando me lo escuché, bueno, yo supe, la curia romana estaba en contra de pedir perdón. Claro, porque es la razón que se da aquí. Los pecados son personales y no se transmiten. Claro. Los actos meritorios son personales. Porque se acabó la época en que a uno lo hacían gobernador por el abuelo. A uno lo hacen gobernador porque sirve a ser gobernador o no. En la Carta Magna, que es la Constitución inglesa, hasta hace menos de 60, 70 años, todavía como medio de prueba se contemplaba la ordalía de agua caliente, que hubo que derogarla porque en un pleito por ahí por 1920 se planteó por una de las partes la necesidad de la ordalía. En todas partes eso ocurría, era nuestra la cultura, estamos de acuerdo. Pero en el fondo también, la Iglesia como institución, en el perdón que pidió el Papa, asume responsabilidad por hechos históricos. Y eso es lo grandioso precisamente que yo encuentro en el perdón que pide el Papa. Lo que ocurre es que yo estoy de acuerdo que a los católicos nadie le pide perdón de nada. Y en este momento precisamente esperaríamos también de que alguien nos pida perdón por las muchas persecuciones que ha tenido. Yo les pido perdón porque yo aquí soy el que con mucho entusiasmo asumo esta representación demoníaca. Entonces les pido perdón a ustedes. Tú Así representas el demonio aquí. Mira, No, me ha gustado estudiar no, mucho no, el demonio. Tú representas unas virtudes en rango menor. ¿No? Nada más. Claro. Si la camisa rosada es un accidente. Es un accidente. Es una coquetería masculina. ¿no? Ustedes saben que don Ambrosio Higgins vio a su hijo una sola vez. Nunca lo vio. No, si lo vio No, en la casa ahí- y dijo, le dijeron, mire, ese niñito está jugando allí como a 30 o 40 metros, Pero ese es su hijo, eso es todo. es difícil probarlo. Yo creo que Nunca lo necesita. Según Lucho Valencia Varia, concesionario de O'Higgins. Y Ricardo Donoso también. Bueno. En la biografía sobre Me Donoso. parece, Lo que- Valencio Varia hay que rendirle homenaje a perpetuidad por sus anales en la República de Chile. La mejor obra en que la que Perdón, pretendemos. déjame terminar la historia. Entonces, dice Lucho Valencia Varia que el que pasó por la casa de don Casimiro fue nuestro gran amigo, el argentino, ¿cómo se llamaba? Ay, hombre. El que comenzó la historia que en Chile... Sarmiento. No, que Sarmiento. Yo no hablaría de Sarmiento. Oye, a propósito, ¿saben ustedes la última noticia, hombre? Pero ¿qué Suprimen, ¿Ah? oye, el viejo Eugenio,
suprimen de los regimientos, de ahora en adelante no se va a poder cantar Lili Marlene, fíjate. Ya está fuera. ¿Quién dijo eso? No sé. ¿Dónde salió eso? Eso es lo que yo no me explico. Después de la visita de a Haití, suprimieron Lili Marlene, fíjate. Estaba muy metafísico nuestro amigo. Señor, hombre, por Dios, no te das cuenta, hombre. Voy a huir de Chile. Light. Martínez de Rosa. A Juan Martínez de Rosa. Fue Juan Martínez de Rosa el que pasó a la casa de Albano en un coche muy importante y creyeron que era don Ambrosio. No era don Ambrosio. No era don Ambrosio. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Y tenía No le mucho contó las cuidado cartas, para no nunca verlo, le- porque si lo hubiesen pillado, Le habría cortaba el ido muy puesto, mal, pues. le cortaba el puesto. Y él llegó hasta el año 1800 y tanto. Claro. 1801 fue. Hasta Y que cayó fue libre precisamente cuando por lo un lío pillaron. que armó En don Bernardo Europa. con Miranda en Europa. Según el señor Caro, que era un alumno cubano. Y ese fue el que inventó la patraña contra O'Higgins y Miranda. De apellido Caro, cubano, castrista. Canal 13 Cable y Nuevo Extremo presentaron Tertulia.